La energía de los rayos en nuestras vidas. Libro de Triguerillo. Historia de amor-sabiduría. Segundo rayo. Cuando alguien tiene como temperamento al segundo rayo y expresa la energía de amor-sabiduría, acepta tranquilamente que personas de otros temperamentos y tendencias tengan formas diferentes de realizar la misma acción. Empero, en general, cuando somos expresiones de otras energías de rayo, pretendemos que la acción de las personas sea como la nuestra, lo cual en verdad no debería ocurrir. Como ejemplo de ello, narro aquí 3 experiencias diferentes, vividas por personas de temperamentos diversos, cuyo comportamiento en determinada situación fue para mí bastante esclarecedor. En la primera de ellas, de la que también participé, asistí a una reunión con un individuo bastante evolucionado, ya que, y normalmente, no comía carne. Llegados allí, nos convidaron con bebidas, zumos de fruta, canapé y otros manjares, servidos normalmente en esas ocasiones, preparadas todas con carne. Ahora bien, sucedió que tan pronto apareció la primera bandeja de entremeses, mi acompañante, sintonizado internamente con todos los que allí estaban, tomó inmediatamente una albondiguilla de carne y se la comió. La pregunta, ¿por qué había actuado así?, ya que hacía muchos años que no comía carne, y respondió que era propio de su temperamento no dejar que los demás se sintieran separados. Viéndolo como un ser diferente, le pregunté si su alma era de segundo rayo y me contestó que sí. Entonces, en esa ocasión, le interrogué cómo resolvería el problema de ingerir carne sin que ello provocara el efecto esperado. Y me explicó que una química oculta dentro de él transformaba la toxina de la carne, teniendo en cuenta esa concentrada intención suya en la que no existía el menor deseo o atracción por la carne. Su intención amorosa era la de trabajar con todos los que allí estaban en aquella reunión y poder estar junto a quien se acercase a esta por atracción magnética. En aquel momento, comer la albondiguilla formaba parte del trabajo. Fue después de este hecho que comencé a estudiar la cuestión y vi personas de otros temperamentos que actuaban de modo distinto unas de otras en situaciones parecidas. Un individuo de temperamento de voluntad-poder también comió carne delante de mí, siendo vegetariano, pero no me dio explicación alguna. En la medida en que las personas de temperamento del segundo rayo sienten necesidad de esclarecer a los que tienen dudas sobre su comportamiento. Un individuo de tercer rayo actúa de modo distinto de los otros y sintetiza todos los hechos. Todos sus actos son perfectamente claros y cuando es necesario usa palabras explicativas y argumentos que ayudan a la gente no solo a ver su testimonio, sino a entender intelectualmente lo que ocurre. Así, un temperamento de tercer rayo puede hasta comer carne delante de nosotros, explicando por qué lo hace y al mismo tiempo dando a entender que generalmente la carne es nociva. El individuo de temperamento de amor-sabiduría manifiesta una percepción intuitiva de la necesidad del otro, a la cual puede amoldarse fácilmente. En los grados más elevados de su evolución, comienza ya a ampliar esa percepción hacia la necesidad planetaria en general. Entonces, con esa conciencia más vasta, adopta su propia forma de vida, su modo de pensamiento, sentimiento y acción a las necesidades grupales y colectivas, sin por ello sentirse violentado en su modo de ser individual, siempre sagrado para él. En los ciclos más avanzados de ese temperamento, el individuo ya comprende y tiene la percepción de cuál es la necesidad del sistema solar. De ese modo, se abre cada vez más ampliamente para servir al mundo. El principio espiritual básico de tal temperamento es subordinar las propias necesidades
o pseudo necesidades personales a las de un grupo cada vez mayor. Y eso se explica por la necesidad de una búsqueda de complementación presente en todos nosotros y más pronunciada en los temperamentos de amor-sabiduría. Tenemos esa tendencia a la unión, a completarnos, a ser comprensivos, porque en nuestro origen cósmico la conciencia que nos formó como individuos se desprendió de una totalidad, a la cual deberá regresar. Al salir nosotros del todo como partículas, pasamos a percibir en el inicio de nuestra trayectoria que somos también individuos. Y a pesar de que aún vivimos individualmente, conservamos el recuerdo de la totalidad, aunque conscientemente no sepamos que todo es una unidad, aunque esa noción la hayamos perdido al entrar en la encarnación, nos acompaña una nostalgia en relación con aquel estado primordial de unión absoluta con el todo. Por esta razón, todos sentimos la necesidad de esa unión original, de estar íntegros en ese, todo sin separación. Empero, estando encarnados, pasamos a vivir una situación mental que nos separa a unos de otros, puesto que en los niveles físico, emocional y mental es imposible que nos sintamos íntegramente unidos. Si nos volvemos conscientes de los niveles superiores, podemos comprobar y experimentar la verdadera unión. De ese modo llamamos amor a la manifestación del segundo rayo, a la necesidad de tener conciencia de aquel origen, en el que estábamos en una totalidad y de vivir esa unión. Se trata de una comprensión absoluta, de una forma de estar con el otro incondicionalmente, sin el menor esfuerzo. En este temperamento, las personas están ligadas a la nostalgia de la unión superior y amplia, y naturalmente dejan de acentuar la propia individualidad y la situación de estar separadas, y se colocan junto al otro, dentro del otro, procurando comprenderlo y teniendo compasión por él. Esa compasión no tiene el sentido que asume en la vida humana normal, el de tener pena por el otro, que no es la energía pura del amor, sino una forma de compensarnos por nuestras carencias. Por lo tanto, la compasión se comprende aquí como ese sentimiento de amor del segundo rayo, de estar tan profundamente unido al otro, dentro de la totalidad y tan identificado con lo que él es en esencia y no en apariencia, que lo comprendemos perfectamente. La compasión trasciende las apariencias y las circunstancias, sean ellas las que fueren. Ella surgió a partir del completo olvido de nosotros mismos, en la medida en que penetramos en la necesidad del otro y vivimos lo que tiene que ser vivido en comunión con él. Ejemplo de ello es un relato clásico sobre una persona de temperamento puro del segundo rayo, que estaba en un ciclo ya avanzado de evolución. Tratábase de un rabino de vida solitaria, a quien conocían como muy santo y puro en la aldea en la que moraba. Un día quedó embarazada una joven que vivía en la misma comunidad y los parientes de ella preguntaban quién era el padre de la criatura. Ella dijo que era el rabino. Entonces, la familia decidió que cuando naciera la criatura se la entregaría al rabino y así lo hicieron. Le llevaron a el recién nacido y el padre de la muchacha le dijo: ella afirma que este hijo es suyo y nosotros lo trajimos aquí pues le corresponde al padre educarlo. Sin decir palabra, el rabino se quedó con el nenito durante muchos años. Un día, la joven, que ya había pasado por una profunda transformación, confesó a los padres que había mentido años atrás cuando dijera que el rabino era el padre de su hijo. Ella realmente no tenía certeza de quién era el padre, pero según lo que ahora decía, el rabino decididamente no lo era porque nunca tuvo relaciones con él. Entonces volvieron todos a la casa del rabino
y le dijeron que la muchacha había confesado que él no era el padre de la criatura. Por ese motivo, estaban ellos allí para llevarse de nuevo al niño. El rabino, sin alterarse, tomó a la criatura, ya criada, y la restituyó a los familiares. La historia no aclara si aquellas personas comprendieron todo lo que realmente había ocurrido, pero evidentemente estamos aquí frente a un temperamento típico del segundo rayo. En la conciencia del todo y dentro de una visión más amplia, el hecho de ser o no el padre no constituía para el rabino la menor diferencia. Sin embargo, era una necesidad real encargarse de aquella criatura, que para su elevada percepción en aquel momento estaría mucho mejor con él que con las otras personas. Es evidente que el hecho de percibir que eso era lo más adecuado para la criatura no implicaba nada personal, como por ejemplo su prestigio de rabino y su reputación de santo en la comunidad. Lo importante era la criatura que le estaban entregando y que estaba allí para que él la educara y cuidara. Es probable que el rabino estuviera percibiendo también otras cosas, dentro de su comprensión clara y abarcadora, propia de ese rayo de la sabiduría. Debería haber en aquella circunstancia ligaduras kármicas que no se presentaban de esa forma por mera casualidad. Si una criatura que nunca vio y personas con las que nunca tuvo mayor contacto llegaban a él en una situación tan evidente, lo que le quedaba en su compasión era percibir el juego kármico allí presente, mostrando que había algún antiguo residuo que debía ser equilibrado. En este relato hay además un detalle que sirve para revelar otros rasgos típicos de este temperamento. A pesar de que el rabino convivió durante tanto tiempo con la criatura, no le fue difícil entregársela a sus familiares. Por otra parte, por parte de él no había apego alguno ni forma alguna de posesividad, de cobro o de usufructo. No hubo compromiso pasional, cuestionamientos, preguntas o cualquier forma de reacción. Solamente hubo armonía total con todo lo que aconteció. Sencillamente, la criatura llegó y sencillamente partió. Sin embargo, todo era apariencia. En verdad, en la energía de amor-sabiduría que impregnaba al ser del rabino, no hay llegada ni partida. Todos están siempre en el presente eterno de la conciencia. Y él manifestaba muy bien eso. Otra característica del temperamento de amor-sabiduría, y que es muy clara en este ejemplo, es lo que llamamos karma. Yoga, o sea, la unión consciente con nuestro destino básico, con el deber, con las cosas que debemos hacer. Ese karma yoga o yoga del destino puede alcanzar la perfección en el temperamento del segundo rayo a causa de su capacidad para actuar incondicional y desinteresadamente. En otros tipos de temperamento, lo que se piensa normalmente es que cumplir el deber es hacer algo compulsivamente porque es kármico. En el segundo rayo, sin embargo, esto no se ve así. En el amor-sabiduría, aquello que reconocidamente está delante de nosotros para desarrollarse o realizarse, se hace con la mayor unión, sin lamentaciones, comentarios o racionalizaciones. Todos los individuos, aunque no lo quieran ni lo sepan, están recorriendo el camino del karma, pues este tiene que cumplirse, disolverse y limpiarse, no por obligación, sino porque está para que se lo recorra. Dependiendo del temperamento, eso se expresa de diferentes maneras a saber. Tenemos que limpiar el karma, o necesitamos compensar el karma, o debo esforzarme para equilibrar el karma, o quiero disolver este karma, etc. Siempre está implícita una idea de obligatoriedad de algo que nos oprime.
Empero, en el temperamento del segundo rayo no existen afirmaciones como esas. El karma está sencillamente allí y el individuo adhiere a él, trabajando libremente, sin consideraciones de orden mental o emocional. Para el segundo rayo no existen preguntas tales como ¿qué será lo que hice para merecer tal suerte? O ¿qué dejé de hacer? ¿Cuándo acabará esto? ¿Será que ahora estoy actuando correctamente? Todas esas preguntas no son de amor-sabiduría, cuando éste está en franco desarrollo en el individuo. Ante una situación kármica, como en el caso del rabino, si somos un segundo rayo que está fluyendo con libertad, nos quedamos tranquilos sin exigir nada. El rabino del segundo rayo, puro, tras señalársele como padre de una criatura, no juzgó a quienes lo acusaron, ni lamentó lo ocurrido, ni siquiera tuvo conmiseración por la criatura. La acción a ejecutar era para él evidente, sintética, sin comentario alguno, pura acción en el presente eterno. Por otra parte, del segundo rayo, tampoco hay pretensión, exigencias o expectativa alguna en cuanto al comportamiento de las otras personas, incluidas en la acción. Si la familia de la muchacha, por ejemplo, nunca más fuera a buscar a la criatura, sería la misma cosa. Si acudiera al día siguiente, él habría tenido la misma disposición que tuvo después de años. El temperamento de segundo rayo no cuestiona la acción de aquellos que están en otro punto de conciencia, que tienen otros temperamentos, otras experiencias, otro pasado. Sencillamente comprende que jamás alguien puede coincidir con las expectativas de otro, porque las expectativas surgen del condicionamiento de cada uno, no pudiendo entonces corresponder a la realidad del otro. Otras lecciones pueden también extraerse de esta historia, en la que se ve nítidamente el temperamento de amor-sabiduría. Una de ellas es la percepción inmediata, intuitiva, de cuál era el plan para la criatura, o sea, la oportunidad máxima de evolución. La visión inmediata por parte del rabino de que la criatura evolucionaría más fácilmente si estuviera con él no debería ser perjudicada por especie alguna de convencionalismo o de resentimiento. Si percibía a través del amor y de la compasión que aquel ser debía quedarse allí para evolucionar, sería un convencionalismo decir que otros eran los responsables legales. Tal idea jamás formaría parte de la percepción pura del plano y de la necesidad vital de aquel momento dado. En el amor-sabiduría, la participación real y la distribución verdadera no necesitan preguntas ni explicaciones. Tampoco hay curiosidad sobre la vida del otro. Nos volvemos partícipes de lo que percibimos como real y asumimos la situación sin cuestionamientos. Es algo bastante elevado que los estudiantes de energía han de desarrollar. Nos queda, sin embargo, la pregunta: ¿cómo se llega a tal participación sin el comentario social, sin conversaciones superfluas o sin la identificación con el hecho humano en sí? Ahora bien, cuando tratamos de mantenernos con la mente en la unidad, en la totalidad de la vida, reflexionando sobre el hecho de que la vida es una sola, si no estamos separados de nada, con la mente y el corazón abierto, empezamos a percibir los hechos de una forma directa, sin dramatizaciones superfluas. Aquí cabría otra pregunta. ¿Esa actitud no parece indiferencia? Por ejemplo, si en la historia narrada la criatura quisiera continuar con el rabino, ¿cómo podría él entregarla con tanta facilidad? No se trata de modo alguno de indiferencia. Lo que ocurrió fue que la energía se irradió también hacia la madre, induciéndola amorosamente a aclarar la situación. Si ella llegó a eso, algo de bien le fue transmitido por la actitud del rabino. Un individuo de temperamento del segundo rayo sabe que los otros lo podrán considerar indiferente.
Empero, trata de actuar según lo que, en el presente eterno, percibió que debe hacerse. Su acción será compasiva. Si está profundamente unido al otro, tendrá en cuenta lo que percibía como mejor. Con ello, queda libre de expectativas, porque el otro verá aquella acción como pueda, y a partir del punto evolutivo en el que realmente está. Fueron 3 personas las que llevaron a la criatura, y cada una vio aquello desde su propia óptica y según su propia experiencia pasada, como si hubieran comprendido realmente el hecho. Exactamente por eso, esa energía del amor-sabiduría no expresa juicio alguno sobre otro. Capta, comprende, ve claro, sin embargo, no juzga. Lo que la sabiduría produce. Los individuos que manifiestan la energía de amor-sabiduría también necesitan incorporar cualidades de otros temperamentos, como por ejemplo la de voluntad-poder. El primer rayo los complementa, equilibrándolos con la tendencia natural de ser demasiados inclusivos, sin que usen la discriminación. En esa inclusividad excesiva, esas personas tienden a no alejar de sí lo que es negativo para el propio progreso, y con ello terminan aumentando la carga de desconsuelo y miseria de la humanidad. En el campo de la procreación de la especie, eso es patente, pues raramente nos preguntamos si estamos en condiciones de tener un hijo. De modo general, no estamos preparados para ello, y no obstante, pensamos exclusivamente en hacerlo. Este es un temperamento que representa la capacidad de síntesis, de inclusividad y de unión incondicional. Cuando una persona de esa energía ya alcanzó cierta evolución, reverencia a los que son diferentes, porque poseen cualidades que ella no manifiesta en lugar de rechazarlos, según normalmente sucede. Usa una psicología diferente de la común, pues todo lo que todavía no consiguió incorporar en sí, pero ve en otro, le causa admiración y reverencia en lugar de rivalidad. Si es evolucionado y es víctima de un robo, también reacciona en forma poco corriente, porque comprende que el ladrón está usufructuando aquello que tomó y se queda feliz con eso, en vez de lamentarse. Si es un tipo superior, sabe que no le robaron nada, porque como la vida es una totalidad, los objetos que lo integran solo cambian de lugar y nadie pierde jamás cosa alguna. Podemos ver nítidas diferencias entre ese rayo y el estudiado anteriormente, el de la voluntad-poder. Hay ejemplos usados por varios autores que nos ayudan a reconocer este temperamento. Si un individuo del primer rayo recibe una carta, luego de leerla, puede fácilmente romperla y tirarla, mientras que el segundo rayo, luego de leerla amorosamente, guarda el sobre para usarlo más tarde de alguna manera, sin tratar de librarse de él después. Si alguien del temperamento del primer rayo tiene libros u objetos viejos que no le sirven, los tira, no los archiva, mientras que quien es del segundo rayo, aunque no esté usando los objetos, los guarda en un lugar aparte y pasan años antes de que prescinda de ellos. Si un hombre del primer rayo está todo mojado, sacude el agua violentamente, como hace un perro en esas condiciones. El del segundo rayo enjuaga su cuerpo cuidadosamente, con amor, cuidado, hasta de la toalla que está usando. A estos exponentes del segundo rayo no les basta solo el conocimiento intelectual, hay en ellos una apelación hacia la vida espiritual. No los satisfacen las informaciones teóricas, la cultura ni la enseñanza técnica en sí. Su camino sería no solo recibir esas enseñanzas intelectuales, sino también sacar de ellas instrucción e incorporarlas a su vida. En caso contrario, se sentirían vacíos y frustrados. Al vivir esas enseñanzas, nunca lo hacen por sí mismos, ni contemplando la propia evolución, sino que piensan en sus semejantes, en la humanidad, o sea, procuran evolucionar para servir a otros.
siempre tienen un motivo más allá de sí mismos para efectuar la búsqueda espiritual, y cuando les falta eso, no encuentran ya la forma de aproximarse al mundo superior. Desde el principio, tienen necesidad de percibir que están actuando en función del bien de otros. En términos de educación, esto es muy importante, pues a veces, al no percibir que una criatura es del segundo rayo, la colocamos en un ritmo normal de la lucha por la vida, cuando entonces se les enseña desde temprano a competir. Eso puede acarrearles una frustración y desviarlas de la forma que los llevará a evolucionar, progresar y aprender. El segundo rayo es una energía todavía poco comprendida en sus aspectos espirituales, pues normalmente confundimos sentimientos humanos, impulsos afectivos, deseos y apegos con amor. En sus aspectos inferiores, esa energía es conocida como manifestaciones emocionales e instintivas, y su valor real todavía no es vivido por la mayoría de las personas. El uso del término amor-sabiduría se justifica por el hecho de que en nuestra mente existe una diferencia entre esos dos aspectos de la misma manifestación cósmica. El amor sin la sabiduría y la sabiduría sin el amor no están completos. Realmente, desde el punto de vista del espíritu, esa energía no es sentimiento, ni impulso, ni apego, sino una tendencia profunda que todos los seres tienen de unión y de complementación, ya sea de uno con otros, con algo o con una idea. Esa necesidad de integrarse que caracteriza a los individuos que tienen predominantemente la energía del amor es una manifestación de aquello que llamamos ley de atracción. Sabemos que hay una fuerza de cohesión que mantiene a los átomos unidos y que cada uno de ellos completamente integrado en el todo. Eso ocurre a través de esa ley de atracción, presente también hasta en un átomo. El amor está allí, en su forma más pura. También en el reino animal está presente el amor, uno de los puntos altos que la especie consiguen alcanzar en esa búsqueda de la unión es el instinto gregario, por el cual tienden a andar en grupos. Lo que induce a los animales a eso es el mismo factor que mantiene a un átomo unido y que en el hombre se manifiesta como tendencia profunda a completarse. Esa necesidad del hombre evoluciona desde la búsqueda de unión con el otro hasta la propia unión espiritual con el todo. Al evolucionar a través de la energía del amor-sabiduría, el hombre va transformando sus sensaciones, ya sean estas de antipatía o de simpatía, y sus tendencias a rechazar o a aceptar. Recorre ese camino inclusivo, pasando de un ser social que tiene vínculos afectivos y que vive con otros hacia una relación de nivel espiritual, en la que está presente la conciencia grupal. Luego de desarrollar al máximo esa cualidad grupal, establece una relación universal con todos los demás sectores. En ese camino, el amor, existen posibilidades de quedar prisionero en alguna etapa, exactamente por no comprender la necesidad de estar ligado con personas o situaciones externas. Se trata, pues, de un largo camino. Pero, como dijimos, la energía del segundo rayo tiene otro aspecto que completa el del amor. Es lo que no muy apropiadamente llamamos sabiduría. Ese aspecto es fundamental, pues posibilita que la serenidad y el desapego se instalen en nosotros, lo mismo que la certidumbre de que la unión fatalmente acontecerá, sin que sea necesario que nos preocupemos tanto por ella. El aspecto sabiduría es el que produce esa comprensión no manifestada por el aspecto amor, que disuelve cualquier ofuscación mental que pueda ocurrir mientras está en ese proceso. Sin la sabiduría,
lo emocional se confunde y agita en su búsqueda de unión, y la mente se nubla, impedida de comprender y discernir. La sabiduría produce también la sensibilidad superior, el conocimiento de aquello que el otro está realmente necesitando, estimulando incluso lo que llamamos intuición. El amor y la sabiduría son dos aspectos complementarios del mismo rayo cósmico y que, por tanto, deben estar siempre juntos. El amor es impulsado por la atracción, mientras la sabiduría expresa el discernimiento que reconoce la dirección correcta que hay que seguir. Adviértase, sin embargo, que la sabiduría es algo que pertenece al corazón, no a la cabeza ni a la mente pensante. Así, a través de la sabiduría, se alcanza un tipo de comprensión que no proviene de la mente, sino de un área en la que sabemos sin pensar. En el cuerpo físico, esta área es representada por la región cardíaca, que simbólicamente debería estar despejada de resentimientos y disgustos, posibilitando así que percibamos con sabiduría exactamente lo que el amor quiere. Es fácil advertir la presencia del amor cuando éste está vibrando sin sabiduría. En esas condiciones se presentan teñidos por apegos humanos, manifestando la posesividad. No obstante, cuando los dos aspectos están juntos, su acción es tan desinteresada que el hecho puede hasta pasar inadvertido a personas carentes de la debida percepción intuitiva. Con la presencia de la sabiduría, el amor se vuelve interno. El amor con sabiduría generalmente no se impone. Su actuación se da en un nivel más profundo, desapareciendo de la vista superficial de las personas. Tanto es así que en el pasado los enviados de este rayo, que lo expresaban de la forma más pura posible para la época, normalmente fueron crucificados, asesinados o rechazados, porque esa energía, cuando está constituida por sus dos aspectos, solo puede ser captada en un nivel más interno. Y eso no era fácil para la humanidad común de la época. En verdad, aquel que ama con sabiduría no está interesado en demostrarlo, ni siente necesidad de ser comprendido. Esto ocurre por el hecho de que está viviendo una vida superior. La humanidad terrestre actual ya comienza a manifestar la capacidad de comprender el amor-sabiduría. Esa energía está instalándose gradualmente entre los hombres, en particular en estos últimos 2000 años, no para provocar más crucifixiones, sino para ser comprendida como nuestra esencia real, esencia esta que no se puede negar. La expresión pura del amor-sabiduría está siendo conquistada y desarrollada en el sistema solar, y a medida que evolucionamos, nos vamos enterando de ella, sintiéndonos así cada vez más impregnados y realizados. Comprobamos, pues, que el individuo que tiene bien integrados los dos aspectos de esta energía es naturalmente un educador, porque emite cierta vibración que ayuda a los otros a que evolucionen en conciencia. Para ello, no es necesario que trabajen en el campo específico de la educación, tal como está actualmente estructurado, sino que al dejar fluir esas cualidades de la propia alma, él funcionará como un educador, sea cual fuera su profesión o su sector de actividad en el mundo. Así, el proceso de educación o reeducación consiste en esa manifestación e interrumpido fluir del amor-sabiduría no controlado, condicionado ni dirigido a un lugar específico. El individuo del segundo rayo es imparcial y de él fluye la energía, igualmente para todos los seres. Esto no se da con el amor sin la sabiduría, que en general es dirigido hacia alguien
o algo, según intereses personales y por lo tanto ilusorios. Como vimos, un individuo del segundo rayo que haya evolucionado rápidamente tiene una necesidad fundamental de ser útil, y eso debe ser estimulado y no reprimido. Las características de ese servidor son evidentes. Bajo otros rayos, la persona que sirve usa una serie de medios para convencer y luchar por los otros, mientras que este temperamento, el trabajo de menor resistencia, es la ofrenda total de sí mismo, incondicional, hecha en lo más profundo de la conciencia. De esa manera, al tomar conocimiento de ese individuo completamente dispuesto a darse, cualquiera sea la circunstancia, las demás personas se abren, comprendiendo y sintiéndose atraídas hacia un plano más elevado. Aquí llamo la atención sobre algo que puede ocurrir durante un servicio altruista de esa naturaleza. A diferencia de los otros rayos en los que al servir el individuo destruye y construye alrededor de sí, en el amor-sabiduría, la persona percibe lo que está limitado e impidiendo la evolución, asumiendo aquello para sí. Ese es un aspecto oculto, invisible, en el que la dificultad y la impureza que están desequilibrando a otro son asumidas y transformadas. Como alma del segundo rayo, todo en esa persona es sublimado, lo que posibilita que ella libere a los otros de sus obstáculos. Al acercarnos a un individuo con esta capacidad, que ya esté al servicio de la humanidad, tenemos la sensación de libertad, desobstrucción, levedad y soltura, porque allí hay una gran entrega y una noble unión. De alguna forma, absorbemos ese estado y dentro de nosotros se sublima algo, estableciéndose un equilibrio. Conviene recordar que ese individuo, cuando empieza a manifestar su alma en el servicio, necesita cierta protección, por lo menos mientras no tenga una preparación adecuada. Puede volverse menos útil en el caso de que se lance indiscriminadamente al trabajo altruista. Al obrar así, absorbe lo que es negativo del otro y del mundo, puesto que no sabe todavía enfrentarse con las situaciones sin dejarse envolver por ellas, volviéndose con eso desvitalizado. En el amor es necesaria la imparcialidad, pues sólo así las situaciones se transmutan correctamente. El amor dado sin el discernimiento de la sabiduría produce desvitalización de los cuerpos de la personalidad. Con la sabiduría, que lleva siempre al equilibrio, los cuerpos pueden entrar en servicio, revitalizándose a medida que se dan. Hay también otro punto importante a observar aquí. En el reino humano, al manifestarse el segundo rayo, produce un desinterés por la forma, por el aspecto material. Consiguientemente, la presencia física del otro no se busca de modo tan acentuado. Al ser esto así, al mismo tiempo que este rayo lleva a la unión, produce la intuición y el desapego por la forma. La humanidad ya perfeccionó el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato desde el punto de vista físico, así como ya desarrolló muchos aspectos de la sensibilidad y del intelecto. Ahora llegó el momento de que desarrolle la intuición, y eso es una obra del segundo rayo. Para que se realice este trabajo es importante que se tengan claras las ideas y al mismo tiempo que se sepa entregarlas a la mente más alta, sin apego, conduciéndola hacia el interior del corazón. Así, el amor-sabiduría puede fluir libremente sin encontrar resistencias. Como ejercicio preparatorio para ello, muchos acostumbran visualizar nítidamente por algunos instantes las propias ideas de carácter positivo y a continuación, lenta y amorosamente, conducirlas hacia un lugar simbólico, localizado en la propia conciencia, que puede llamarse corazón. No se trata del corazón físico,
ni del centro cardíaco en sí, sino de una postura, de una actitud de la propia conciencia. Allí, las ideas personales, cuando se ofrendan, se divinizan y los apegos se transforman en saludable oblación. Cierre pues los ojos, relaje el cuerpo físico, déjele de lado los problemas que usted mismo creó en su vida humana e imagine ese sitio de alquimia. Lleve hasta él sus ideas, permanezca muy quieto y deje que se opere la transformación.